Un auto circula por la ruta 2 en dirección a Mar del Plata con una velocidad constante de 108 km por hora. Nosotros sabemos que 108 km por hora son 30 metros por segundo, la cual mantiene durante todo su viaje. 20 segundos más tarde de que el auto tome esa ruta, sobre la misma ruta, pero 2,8 kilómetros más adelante y en dirección a Buenos Aires, una moto arranca desde el reposo con una aceleración de 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. Nos piden encontrar la posición y el tiempo en el cual se cruzan en la ruta la moto y el auto, qué distancia habrá recorrido la moto hasta el momento que se cruzan, cuál es la velocidad de la moto al momento del encuentro y realizar los tres gráficos más adelante. En nuestra tabla de datos tenemos la posición inicial del auto, que la vamos a tomar como 0, la velocidad del auto, que sabemos que es 30 metros por segundo, la posición inicial de la moto, que sabemos que es 2,8 kilómetros. Si nuestro 0 en el sistema de referencia lo ponemos desde donde parte el auto, va a haber así 2,8 kilómetros. Sabemos también la velocidad inicial de la moto, que va a ser 0, y sabemos la aceleración de la moto, que sabemos según nuestro sistema de referencia que va a ser negativa. También tenemos la diferencia de tiempo que tarda en salir la moto después del auto. Tenemos que sale 20 segundos más tarde. Lo primero que vamos a hacer va a ser escribir las ecuaciones de movimiento para ambos móviles. Mientras que el auto se mueve con velocidad constante y la moto no se mueve, sus ecuaciones de movimiento están dadas por la ecuación de movimiento de MRU para el auto, que es que su posición final va a ser igual a su posición inicial más la velocidad por el tiempo, y una posición final de la moto que por ahora permanece en reposo. En esta segunda etapa, ambas inician su movimiento en el mismo instante. Si bien el auto ya se venía moviendo con una determinada velocidad, en este instante tiene una determinada posición inicial, que va a corresponder a la posición final en el primer tramo. La ecuación de movimiento de la moto va a estar dada por su posición inicial, más su velocidad inicial por el tiempo, más un medio de su aceleración por el tiempo al cuadrado. Su posición inicial sabemos que van a ser los 2,8 kilómetros, la velocidad inicial sabemos que va a ser 0 y su aceleración tenemos el dato de que es de 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. Nos están pidiendo la posición y el tiempo en el cual se cruzan la moto y el auto. Vamos a igualar sus posiciones finales, es decir, vamos a trabajar un caso de encuentro. Tenemos que la posición final del auto va a ser igual a la posición final de la moto. La posición final del auto va a estar dada por su posición inicial, que por el momento no la averiguamos, más su velocidad, que es dato, por el tiempo de encuentro. Y esto va a ser igual a la posición inicial de la moto, que sabemos cuánto vale, que es de 2,8 kilómetros, más un medio de su aceleración, que también es dato, por el tiempo de encuentro. Lo que vamos a hacer ahora va a ser averiguar la posición inicial del auto para este segundo tramo del recorrido. Para eso vamos a recurrir a la ecuación del primer tramo del problema. Sabemos que la posición final del auto en el tramo 1 va a ser igual a la posición inicial del auto en el tramo 2. La velocidad del auto es de 30 metros por segundo. El tiempo que se mueve hasta que arranca la moto es de 20 segundos. Tenemos que la posición inicial del auto en el segundo tramo es de 600 metros. En esta ecuación no incluimos la posición inicial del auto porque sabíamos que valía 0. En nuestro sistema de referencia el auto se encuentra en 0. Ahora dejó de ser una incógnita la posición inicial del auto, por lo tanto vamos a resolver esta ecuación. Lo primero que vamos a hacer va a ser igualarla a 0 y después aplicar la resolvente. Tenemos un término con la incógnita elevada al cuadrado, otro término con la incógnita elevada a la 1 y otros términos sin incógnita. Una vez que tenemos igualada a 0 nuestra ecuación, vemos los términos que nos quedan. Por una parte nos queda un medio de aceleración por el tiempo de encuentro del cuadrado, menos velocidad del auto por el tiempo de encuentro, que estaba del otro lado del igual, más la posición inicial de la moto, menos la posición inicial del auto, que estaba también del otro lado del igual. Reemplazamos por los valores y calculamos la cuadrática. Tenemos un medio por menos 0,5 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración de la moto. Recordemos que tiene una aceleración negativa porque está en el sentido opuesto a nuestro sistema de referencia, por el tiempo de encuentro elevado al cuadrado, menos 30 metros por segundo, que es la velocidad del auto, por el tiempo de encuentro, más la posición inicial de la moto, que es de 2800 metros, menos 600 metros, que es la posición inicial del auto en el segundo tramo, que es lo que acabamos de averiguar.
Los valores que obtenemos son 51.3 segundos y menos 171.3 segundos. El segundo valor lo vamos a descartar porque nos dio negativo y nos queda que el tiempo de encuentro va a ser 51.3 segundos desde que la moto se empieza a mover. Para averiguar la posición de encuentro vamos a reemplazar este tiempo en la ecuación de posición final de la moto. Nos termina quedando posición inicial de la moto, que es 2800 metros, más un medio de la aceleración, que es menos 0.5 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo de encuentro, que es 51.3 segundos. Obtenemos que la posición final de encuentro es de 2142 metros. Esto lo pueden ustedes corroborar con la ecuación de la posición final del auto. El punto siguiente nos pide la distancia total recorrida por la moto al instante del encuentro. Y sabemos que la posición final de la moto es 2142 metros y la posición inicial de la moto es 2800 metros, hacemos la diferencia y nos queda que la distancia recorrida es 658 metros. El punto 3 nos pide calcular la velocidad de la moto al momento del encuentro. Sabemos que la velocidad final está por la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad inicial sabemos que es 0 porque parte del reposo. La aceleración es menos 0.5 metros sobre segundo al cuadrado, según nuestro sistema de referencia. Y el tiempo de encuentro es de 51.3 segundos. Obtenemos un total de menos 25.65 metros sobre segundo. Para realizar los gráficos de posición en función del tiempo, vamos a comenzar con el del auto. Sabemos que para un instante 0 se encuentra en una posición 0. Y también sabemos que en recorrer los 2800 metros va a tardar 93.3 segundos. Sabemos que el tiempo está por la variación de posición respecto de su velocidad. Entonces, el segundo punto que podemos marcar para el auto que se mueve siempre con velocidad constante es a los 93 segundos en los 2800 metros. Así nos queda el gráfico de posición en función del tiempo del auto, que lleva a velocidad constante y ese es el motivo por el cual su movimiento va a ser una recta. La velocidad va a ser siempre la misma, es decir, su pendiente va a ser siempre la misma. En cambio, el auto parte a los 2800 metros a los 20 segundos. Inicia su movimiento con una velocidad de 0 metros por segundo, por lo cual sabemos que su movimiento, ya sabiendo que va a ser un movimiento parabólico, va a iniciarse en este sentido. La pendiente al inicio del movimiento debería ser 0. También sabemos que se encuentra con el auto a los 51.3 segundos de haber arrancado su movimiento. Es decir, si arranca su movimiento a los 20 segundos, si a esos 20 segundos le sumamos 51.3, nos da que se encuentran en el instante de 71.3 segundos. Fíjense que este punto coincide con los 2140 metros a los que se encuentran. En una mejor escala se podría apreciar mejor. Entonces, ya teniendo estos dos puntos, podemos trazar cómo sería el desplazamiento de la moto respecto del auto. Para el gráfico de velocidad en función del tiempo, vamos a iniciar con el auto. Sabemos que tiene una velocidad constante de 30 metros por segundo a lo largo de todo el recorrido. En cambio, la moto, sabemos que inicia su movimiento a 0 metros por segundo y el instante del encuentro, es decir, a los 71 segundos, lleva una velocidad de menos 25 metros por segundo. Es decir, encontraríamos el punto por acá. Y ahí nos quedaría expresada la velocidad del auto y de la moto en función del tiempo. Por último, para el gráfico de aceleración en función del tiempo, vamos a tener para el auto una aceleración de 0 metros por segundo al cuadrado todo el trayecto. Sabemos que la velocidad es siempre constante. En cambio, para la moto, vamos a tener una aceleración todo el trayecto de menos 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. Y así es como nos quedarían las dos aceleraciones.